es importantísimo desde el punto de vista de políticas públicas ver qué cosa se hace desde el Estado justamente para hablar de lo que hablábamos, ¿no? Si hay niveles altos de informalidad, ¿qué se está haciendo desde el Estado justamente para de repente afrontar esta situación? Y para eso tenemos justamente al ministro de Trabajo, al ministro de la Producción, a la SUNAT y a Daniel Hermosa, un alto dirigente gremial de gremio MIPE, para que podamos conversar sobre esos temas. Entonces, para empezar, un poco la dinámica es, vamos a hacer una pregunta general para los cuatro. Sí les agradecería, yo sé que el tiempo es pequeño, pero de repente tratar de resumirlo en 4 minutos para después de repente tener una segunda ronda de preguntas un poco más concretas, ¿no? Pero esta primera pregunta general podría estar desde el punto de vista de que nos puedan informar desde sus respectivos sectores qué cosas están haciendo en materia de, digamos, para enfrentar la formalidad o temas que se hagan justamente para ayudar al crecimiento de las MIPES, ¿no? Así en resumidas cuentas como para comenzar. Ministro. Sí. Muy bien, muchísimas gracias al señor Rey por esta invitación y también por la asistencia de cada uno de ustedes. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es primero tener un buen diagnóstico y si algo sobra en el análisis de las pymes y el empleo formal, informal, es mucha data y mucha data a veces desordenada, ¿no? Y entonces, y básicamente todos partimos a partir de la encuesta de PEN, ENAO, y lo que nosotros estamos haciendo en realidad es primero mirar cuántos son los trabajadores que están en la informalidad laboral, dónde están, cómo están ubicados en el país, cuántos son hombres, mujeres, jóvenes, adultos, y para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos confeccionado un registro de todos los trabajadores que están en la informalidad laboral. Por supuesto, esto es un trabajo de todos los sectores, ¿ya? Hoy, gracias a ese registro, podemos decir que tenemos 12.400.000 trabajadores que están en la informalidad laboral, de los cuales tenemos más o menos 5.200.000 que están en condición de dependientes, es decir, en micro, en pequeñas empresas, en medianas y también hay poquito en empresas grandes, ¿no? ¿Por qué es importante tener esta data? Porque hoy los tiempos han cambiado. Antes teníamos que basarnos y deducir todo lo que se hacía en las encuestas en base al INEI, que hace un buen trabajo, ha hecho un buen trabajo, pero hoy ya tenemos huella de todas las personas, en consecuencia podemos hacer registros y plataformas. Entonces tenemos que mirar ahora los datos con mayor precisión. ¿Para qué? Porque el registro nos va a permitir, por ejemplo, hacer la tipología de las informalidades. Y hoy en Perú, nosotros en el sector ya hemos establecido 15 tipos de informalidades, de los cuales 8 en autoempleos y 7 justamente de trabajos dependientes en micro, en pequeñas, en medianas empresas. ¿Qué tenemos, por ejemplo, para terminar, no sé si me queda poco tiempo? Tenemos, por ejemplo, establecido más o menos 2.100.000 emprendimientos. Entonces, cuando sabemos dónde están esos emprendimientos, podemos llegar con políticas públicas con precisión. La tipología de la informalidad es como la resonancia que se puede hacer un cuerpo humano. Nos permite establecer con exactitud dónde están los males, dónde están las enfermedades y, en consecuencia, como buen médico vas a ser mucho más preciso también en usar recursos con mayor precisión. Por ejemplo, en estos 2.100.000 de emprendimientos donde hay trabajadores, no podemos ir con SUNAFIL y SUNAT porque los matamos. Este es como un gran vivero de las empresas, es como la cuna de las empresas. Entonces tenemos que ir con ayuda, con apoyo. Entonces muchas veces en estas microempresas la informalidad es por acuerdo. Es decir, una bodega, una tienda, un emprendimiento donde hay 1 o 2 trabajadores, el empleador, que también es un pyme, un micro, se pone de acuerdo con el empleador para no ir a la planilla y no ir a la formalidad, para ahorrarse una partecita de los derechos que tiene que pagar y el empleador para ahorrarse también la pensión. Y al trabajador le conviene recibir todo y se evita pagar el descuento de la pensión y recibe todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con precisión estamos señalando ahora, en vez de que haya una informalidad por acuerdo, vamos a hacer una formalidad por acuerdo. ¿Cómo? Estimulando al pequeño empleador con los trabajadores que tiene, que son 2 o 3, para hacernos cargo de algo de eso. Por ejemplo, el tema de protección social, existe el SIS.
El tema de las pensiones es una suma pequeña que vale la pena, por ejemplo, ayudar, porque a las micro y pequeñas empresas que están naciendo lo que hay es ir, cobijarlos y ayudarlos, porque como han dicho aquí, toda gran empresa ha comenzado como bebé, como empresa bebé, pequeña empresa, y lo que hay que hacer con ellos es ayudarlos para que no se mueran, porque lamentablemente en el Perú muchas empresas se mueren en un estado bebé. Un elemento que también es muy importante es la contratación de trabajadores, ¿no? Muchas veces, de repente, muchas MIPES necesitan algún tipo de recurso humano capacitado que de repente es difícil encontrar. Entonces, de ese punto de vista, ¿qué cosas estaría haciendo el Ministerio de Trabajo en temas de capacitación, de empleabilidad? Y de repente pensar más adelante, pensando en que uno de los temas que podrían ser parte de esta nueva formalidad sería algún tipo de marco legal laboral, ¿no? Generalmente se habla de un tipo de flexibilización, pero ¿cómo llegar a este punto de repente de flexibilizar las normas para generar mayores condiciones de contratación sin que eso menoscabe derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, gracias. A propósito de esta cumbre PYME-APEC, APEC agrupa las 21 economías más importantes del mundo y por supuesto nosotros hemos aprovechado muy bien esta corporación APEC y nos ha permitido tener acuerdos que nos ha permitido mejorar nuestras exportaciones. El año pasado casi 12.000 millones de exportaciones hemos incrementado. Ahora mismo hemos crecido casi 17% más con relación al año pasado. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la forma de cómo se crea empleo. Porque el empleo no se crea por norma, por ley, por directiva, sino básicamente mirando la actividad productiva. Y las exportaciones son un elemento fundamental para mejorar nuestra producción. Ahora, eso también jala, por supuesto, eso está básicamente impulsado por la gran empresa. Pero cuando la gran empresa, y aquí no hay competencia entre mediana, gran y pequeña empresa, cuando crece la gran empresa, crece también la pequeña empresa. Entonces, si ahora miramos cómo ha crecido las exportaciones en pymes, por ejemplo, las pymes han crecido casi en 28% de exportaciones, ¿no? Entonces, todo el mundo crece. Por eso es importante que el Perú, en general todos, hagamos un esfuerzo para ir creciendo juntos y poder generar más empleo, mejores condiciones laborales, porque como bien lo has dicho, la producción no puede estar a sacrificio de los derechos laborales de los trabajadores. Pero hay dos temas. Uno, el tema de la capacitación y otro de la flexibilización. Lo que tenemos que informar también, y eso es lo que no hay espacio mentalmente, ahora seguramente hay periodistas aquí, saldremos, la conferencia de prensa ojalá sea sobre pymes, ¿no? Pero de hecho que nos van a preguntar seguramente sobre cualquier cosa, pero por ejemplo sería bueno que nos ayuden los medios de comunicación a decir que las pymes tienen 5,6% de costo, ¿no? Claro, las grandes están encima casi cerca del 60%, o sea, es muy alto el costo laboral, pero las pymes no. Pero necesitan las pymes saber que tienen esa flexibilidad, esos derechos. Yo he visto peluquerías, bodegas que están usando el régimen común laboral, porque no tienen información. Eso. Y el otro tema, para cerrar, fundamental, es que está vinculado a lo que tú decías, a la capacitación. Si bien el Perú crece en producción, exportaciones y todo lo demás, nuestra gran debilidad es la productividad de nuestro capital humano, la competitividad de nuestro capital humano. Y ahí tenemos que entrar con fuerza con la capacitación. Y nosotros estamos desarrollando algunas herramientas. Una de las herramientas que le estamos poniendo fuerza también, que ojalá nos ayuden a difundirlo, es Capacítate. Básicamente está pensado también en pymes, está pensado también en plateados, está pensado en competencias digitales. Porque de acuerdo a un estudio que nos hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, aquí en el Perú hay trabajo, el 75% de empresas no pueden conseguir trabajadores con competencias digitales y sin embargo tenemos mucha gente buscando trabajo formal. Y por eso es que este Capacítate, este espacio de capacitación, fundamentalmente está pensado también en las competencias digitales, que es una de las maneras como podemos ayudar a mejorar nuestro capital humano, porque el principal activo que tenemos los peruanos justamente somos nosotros. Nosotros, los peruanos, somos el principal activo de nuestro país. En consecuencia, si mejoramos el capital humano en nuestro país, vamos a mejorar mucho más en nuestra producción nacional y en consecuencia van a crecer las empresas grandes, van a crecer las pymes también y por supuesto va a crecer el empleo y lo más importante, todo con una sola finalidad,
de que en nuestro país en algún tiempo podamos derrotar a la pobreza, y la pobreza extrema creo que es el sueño de todos los peruanos. Bien, muchísimas gracias, señor Luis. Gracias.